el título que he colocado a la reflexión se llama Libre Contratación. Libre contratación. El texto que hemos leído hoy en el Evangelio de Mateo es una parábola. Ahora, partimos de preguntarnos qué es una parábola. Normalmente hemos entendido que una parábola es una narración que realiza una comparación entre uno, dos o más aspectos o situaciones. Han habido en el transcurso de la historia de la Iglesia muchas personas, muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras que han estudiado a profundidad el tema de las parábolas. Algunos han llegado a decir que la parábola hace parte de un género literario que se llama mashal, que es un género literario de los judíos. Y ese machal incluye muchas figuras retóricas. Han llegado a mencionar un buen grupo. Dicen que es un símil, que es una comparación, que es una alegoría, que es una fábula, que es un proverbio, que es una revelación apocalíptica, que es un enigma, que es un seudónimo, que es un símbolo, que es ficción, que es un ejemplo o paradigma, que es un motivo, que es una argumentación, que es una disculpa, que es una objeción, que es un chiste, que es una figura literaria, que es un dicho agudo o un adagio o que es una regla. O sea que dentro de esta figura literaria del mashal, o dentro de este género literario del mashal, caben todas estas figuras retóricas para hablar de los elementos que podría tener o hacer parte de una parábola. Entonces, la parábola hace parte del machal. Las parábolas tenemos que colocarlas en la situación de la vida de Jesús y también en la situación de la vida de las comunidades. Y siempre tenemos que preguntarnos cuál es la función, qué papel desempeña la parábola dentro del texto que estamos leyendo. Eso es importante cuando nos acerquemos a este tipo de narraciones. Jesús contaba las parábolas de una forma tan dramática que seguramente sus oyentes se veían movidos a dar una respuesta inmediata. Los estudiosos dicen que más o menos hay entre unas 30 y 70 parábolas. Estas cifras no son cerradas. Pueden haber menos, pueden haber más, pero más o menos ese es el promedio. Entre 30 y 70 parábolas en los evangelios. Es decir, es un género literario al cual Jesús acudió para contar y narrar historias. Y la de hoy es una historia que él nos cuenta. ¿Qué nos cuenta? Nos dice que hay el dueño de una gran hacienda que sale a contratar obreros desde muy temprano para trabajar en su viñedo. Ahora, ¿a dónde va a conseguir los obreros que puedan ir a trabajar en su viña? Pues obviamente él va al lugar donde puede conseguirlos, que era la plaza donde se reunían los desocupados y los desempleados esperando que alguien llegara a contratarlos para llevarlos a trabajar en algún lugar. Es decir, en esa época iban a la plaza del pueblo, al lugar de reunión, y allí encontraban a esta gente para contratarla. Hoy en día, cuando las empresas necesitan personal, ¿a dónde acuden? Acuden al Departamento de Recursos Humanos. Y si en el Departamento de Recursos Humanos no encuentran el personal que necesitan, pues se acude al Internet, se acude a algunas páginas de Internet, como por ejemplo, estoy hablando de páginas en Colombia, Universa Colombia, LinkedIn Colombia, Portal del Empleo del Gobierno acá en Colombia, Opción Empleo, CompuTrabajo, El Tiempo Clasificados, Acción Trabajo, Trabajando Colombia y El Empleo.com. Por mencionar algunas que se convierten en generadores de personal para trabajar en las empresas. Lo que en alguna época se llamó las famosas bolsas de empleo. Ahora, el hombre de esta historia salió a buscar trabajadores
a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Es decir, nos muestra a un hombre que es dueño de un viñedo, de una porción de terreno, pero es un dueño que está comprometido con su negocio. Nos indica que salió a buscar trabajadores 5 veces. Es decir, buscó o estableció 5 turnos para buscar o para recoger obreros que fueran a trabajar a su viñedo. No nos dice a qué distancia estaba ubicado el viñedo. El pasaje, la historia no nos lo cuenta. Y no sabemos por qué necesitó más trabajadores. La historia tampoco nos lo cuenta. Posiblemente hubo mucha producción en el viñedo y poca mano de obra para recoger la cosecha. Eso significa que el dueño de este viñedo estaba al frente de su negocio. Nosotros acá tenemos un dicho en Colombia que dice que el ojo del amo engorda el novillo. Es decir, cuando el dueño está al frente del negocio, cuando el dueño está al frente de lo que él ha colocado, las cosas funcionan mejor. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando van a algún lugar y si el dueño está, digamos, un restaurante, un almacén, un lugar donde a usted lo atiendan, si el dueño está, la atención es buena. Pero si el dueño no está, inmediatamente se nota en la atención de los empleados, de los trabajadores. No debería ser así, pero en algunos casos ocurre. Yo no digo que sea en todos los lugares y en todos los casos donde el lugar donde no está el dueño, entonces los empleados atienden o bajan la calidad de atención. Yo no estoy diciendo que sean todos, pero en algunos lugares ocurre. Esto nos muestra que el dueño está pendiente de su negocio, está ahí presente, le dedica tiempo, le dedica su esfuerzo, su trabajo. Seguramente le habría costado trasnochos, seguramente le había costado cansancio. Imagínense, fue 5 días, fue y volvió. Vino al pueblo, vino a la plaza, recogió los trabajadores y se los llevó a su viñedo 5 veces. Es decir, él no estaba atendiendo su negocio y su propiedad a control remoto. No, él estaba ahí presente. Él estaba ahí comprometido con su negocio. Seguramente con el dinero que tenía podría haberse ido a viajar, podría haberse ido a pasear, podría haberse quedado descansando, podría haberse quedado durmiendo en la casa. Pero lo que nos narra esta historia es que este hombre va 5 veces a buscar personal para que trabaje en su negocio. Cuando ya tiene el personal, en cada viaje recoge al personal. Cuando ya tiene el personal con el trabajo, para el trabajo, entonces acuerda el pago. A unos les dice, les voy a pagar un denario, a los de las 6 de la mañana. Los voy a llevar a trabajar todo el día conmigo y les voy a pagar un denario. Después, cuando vuelve, que ya ha empezado el día laboral, pareciera ser que empezaba el día laboral a las 6 de la mañana, pero cuando él va a las 9, a las 12, a las 3, a las 5, pues obviamente el día laboral ya ha arrancado y ya son menos horas de trabajo. ¿Y qué pago acuerda él? Dice que acordó pagarles lo que era justo. A los primeros, a los de las 6 de la mañana, les dijo que les pagaría un denario. Y un denario era el salario que se pagaba en esa época por un día de trabajo. Recordemos que el denario fue una moneda que acuñaron los romanos. Inicialmente la acuñaron en cobre y luego la acuñan en plata. Y más o menos esa moneda circuló dentro del Imperio Romano como unos 630 años. Empezaron a acuñarla como en el 268 a.C. y hasta circuló como hasta el 360 después de Cristo. Este denario, esta moneda, ¿en qué momento entra a circular dentro del pueblo de Israel y a ser parte del comercio dentro de los judíos? Bueno, es que en el año 63 antes de Cristo, toda la Palestina, toda la región de la Palestina
fue conquistada por Roma. Y a partir de ese momento, entonces, pues obviamente empieza a circular la moneda del imperio, la moneda romana. Y la moneda que principalmente circulaba era esta, el denario. El denario tenía una característica, y es que por un lado, por una cara del denario, por una cara de la moneda, aparecía la imagen de Tiberio César y tenía esta leyenda: César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Por esa razón, en otra narración de los evangelios, nos cuentan que los judíos, cuando iban al templo, llevaban este tipo de monedas, monedas romanas, que tenían la imagen del emperador y que además de eso estaban diciendo que ese que estaba ahí representado en la imagen era hijo de Dios, hijo del divino Augusto. Entonces, cuando los judíos iban al templo, cogían estas monedas y las cambiaban. Por eso Jesús dice que cuando, Jesús no, la narración nos dice que cuando Jesús entra al templo, les voltea las monedas a los cambistas, porque lo que se dice es que los que cambiaban las monedas no las cambiaban al precio que valía el denario, sino que la pagaban a un valor inferior. Entonces, el denario era lo que equivalía a un día de trabajo. Acá en Colombia, el 27 de agosto de este año, de 2020, el gobierno sacó el decreto número 1174, que tiene el siguiente título: Piso de protección social para personas que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Este decreto es para la contratación de personas que ganen un salario, menos de un salario mínimo. Y en el artículo, mire el número, 2.2.13.14.1.4. El artículo en ese numeral tiene el título de definiciones. Y en esas definiciones, en el número 2 dice lo siguiente: trabajo por tiempo parcial. Gracias, Adela, le pido que cierre el micrófono. Gracias. Muy bien. Entonces decía, este decreto, el artículo 2 y los numerales que les mencioné, el título de definiciones. Y en esas definiciones, el numeral 2 dice trabajo por tiempo parcial. Y dice lo siguiente: el trabajo por tiempo parcial es aquel que desempeña un trabajador que labora por periodos inferiores a un mes calendario o menos de la jornada diaria máxima legal. Para nosotros, la jornada diaria máxima legal son 8 horas. Ahora, dicen los laboralistas, yo no soy abogado laboralista, esto lo consulté, pero dicen que ya hay contratos de tiempo, contratos temporales en Colombia, que por lo menos hay 3. El contrato a término fijo, que dicen que tiene una duración entre un día y 3 años. Otro que se llama el contrato de obra y labor, que es vigente mientras dura una labor específica y termina en el momento en que ésta llega a su fin. Es decir, mientras se está haciendo lo que se haya contratado. Usted empieza lo que contrató, lo que iba a hacer, lo terminó y ahí se acabó el contrato. Y el otro contrato se llama contrato ocasional de trabajo, que ya funciona aquí en Colombia, y ese contrato no debe ser superior a 30 días. Ahora, ¿cuánto es el salario de un día acá en Colombia, un salario mínimo legal vigente acá en Colombia en el año 2020? Porque si para los judíos un salario mínimo diario era un denario, entonces para nosotros, ¿cuánto es? Para el salario mínimo es de 29.260 pesos en jornada diurna.
es decir, en las 8 horas de trabajo, el salario mínimo en el día. Eso quiere decir que la hora en el día es de 3.657 pesos. Y jornada diurna o ordinaria la clasifican entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. La hora nocturna está un poco más costosa y va de las 9 de la noche a las 6 de la tarde y vale 4.937 pesos. Eso quiere decir entonces, si colocáramos las horas que trabajaron los hombres que contrató el dueño de la finca, nos daría lo siguiente. Los que trabajaron de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, que trabajaron 12 horas, no les coge recargo nocturno, son 12 horas en el día, ganaron 43.884 pesos. Los que trabajaron de 9 de la mañana a 6 de la tarde, trabajaron 9 horas, ellos se ganaron 32.913 pesos. Los que trabajaron del mediodía a las 6, trabajaron 6 horas. Ellos se ganaron 21.942 pesos. Los que trabajaron de 3 a 6, es decir, trabajaron 3 horas, se ganaron 10.971 pesos. Y los que trabajaron 1 hora, pues se ganaron 3.657 pesos. Entonces, traigo esta referencia para que podamos ubicar cómo pudo haber sido la contratación en lo que este hombre hizo para traer su gente a trabajar en el viñedo. Y llegaron a un acuerdo. En los que trabajaron las 12 horas les dijo que les iba a pagar un denario, que era lo que valía ese día de trabajo. Digamos que en este caso las 12 horas, los 43.884 pesos, para que lo tengamos en cuenta. Y los que trabajaron 1 hora de 5 a 6, él no les dijo cuánto les iba a pagar, les dijo era que les iba a pagar lo justo. Ahora, era importante para el pueblo de Israel, cuando contrataba jornaleros, pagarles el día. Es decir, un día de jornal trabajado era un día pagado. Eso había hecho curso en la normatividad del pueblo judío. En Deuteronomio 24, versículos 14 y 15 dice lo siguiente: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le pagarás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, los judíos estaban por la norma, desde la Torá, desde la ley, desde la instrucción, ellos ya sabían que día trabajado era día pagado, que fue lo que es lo que nos cuenta esta historia de este hombre dueño de esta finca, padre de familia, que sale a buscar trabajadores. Bueno, muchos dicen que esta historia, el padre de familia, representa a Dios. Entonces, si el padre de familia en esta historia representa a Dios, entonces lo primero que podríamos aprender en esta mañana es que Dios nos llama. Mire que en la historia es el padre de familia que sale a buscar a los trabajadores. Es decir, Dios toma la iniciativa. No somos nosotros quienes tomamos la iniciativa de buscar al Señor. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa de aceptar al Señor. Es el Señor quien nos acepta a nosotros. Es el Señor quien nos escoge. Es el Señor quien nos llama. De pronto algunos de nosotros venimos de algunas tradiciones que nos han enseñado que uno acepta al Señor. Y dentro de esas tradiciones tienen una forma específica. Después de la predicación del predicador que hayan traído, o el pastor, o el invitado especial, termina la predicación y se invita a las personas, al auditorio, a que acepten al Señor. Entonces les piden que levanten la mano, les piden que pasen al frente y hagan la oración de fe.
Esa es una forma de interpretar las Sagradas Escrituras. Los reformados interpretamos que nosotros, los seres humanos, no aceptamos al Señor. Los reformados creemos que es Dios quien nos acepta, es Dios quien nos llama, es Dios quien toma la iniciativa. Porque recordemos lo que dice uno de los profetas, no hay justo ni aún uno, no hay ni uno que busque a Dios. Claro, porque quien tiene que tomar la iniciativa es el Señor. Y esta es una doctrina profundamente reformada. Es Dios quien busca a los seres humanos primero. No somos los hombres los que buscamos a Dios. Es Dios quien nos llama. Ahora, ¿en qué momento Dios nos llama? ¿En qué momento Dios toma la iniciativa con nosotros? Si seguimos el curso de la historia que hemos leído en esta mañana, quiere decir que Dios llama a unos muy temprano, a la primera hora del día, a las 6 de la mañana. Eso podría ser que Dios nos llama desde el vientre de nuestra madre. Hay historias en el Antiguo Testamento que nos hablan de eso. Algún profeta dice que desde el vientre Dios lo llamó. En los Salmos encontramos también esa expresión. Mi embrión vieron tus ojos, los ojos de Dios vieron nuestro embrión y desde el vientre de nuestra madre nos llamó, nos seleccionó. Por allá está el caso del profeta Samuel, Ana pidiéndole a Dios que le diera un hijo y allá desde el templo de esta mujer orándole al Señor. Y ahí Dios le dice qué va a ocurrir con ese niño que ella va a tener en su vientre. Entonces Dios a algunos de nosotros nos llama muy temprano, desde el vientre de nuestra madre. A otros los llama a la tercera hora, es decir, como a las 9 de la mañana, eso quiere decir en la niñez. A algunos los llama siendo niños. Ayer en el trabajo con los gamers, ayer trataron la historia del rey Josías y él fue llamado a los 8 años a gobernar el pueblo de Israel, muy pequeño. Lo llamó el Señor desde su infancia. Dios llama a algunos seres humanos también en la infancia. A otros los llama en la hora sexta, es decir, al mediodía, en la plenitud de la fuerza que está saliendo el sol, que calienta, que irradia con sus rayos. Eso quiere decir que algunos los llama en la plenitud de la vida, en la juventud. Dios toma la iniciativa y acoge ese corazón, lo enciende, lo llena de fuego y de fuerza. Como decía Calvino, Señor, aquí está mi corazón. Ardientemente y vehementemente te lo entrego a ti. Que así pudiera ser con nosotros en nuestra juventud. Pero a otros son llamados a las 3 de la tarde, que es la otra salida que hace el dueño, el padre de la casa, a esos a llamarlos a las 3 de la tarde. Aquellos que llama que están en la adultez, ya siendo adultos. Ahí viene la presencia de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, y lo llama estando adulto. Y a otros los llama en la hora undécima, es decir, hacia las 5 de la tarde, a los que ya son adultos mayores. Dios los llama, toma la iniciativa aún con ellos. Esto lo que nos indica es que para Dios no hay edad, para Dios no hay límite de edad para llamar a los seres humanos. Una pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es, ¿a qué horas te llamó el Señor? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 9? ¿Al mediodía? ¿A las 3? ¿A las 5? ¿A qué hora te ha llamado el Señor? Pero seguramente el Señor ha hecho un llamado contigo. Ahora recordemos lo siguiente, la comunidad de Mateo, donde está escrita esta parábola, que a propósito es la única que aparece en el Evangelio de Mateo, esta parábola exclusiva, la audiencia de Mateo son judíos que han llegado al cristianismo. Entonces ellos tenían esta lógica en su cabeza. Si nosotros, los judíos, Dios nos llamó desde los tiempos de Abraham, recuerden que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Dios de vivos y no de muertos. Es decir, dentro del pedigrí, dentro del orgullo, dentro de los honores que podrían sacar o los títulos que podían sacar los judíos, era decir que ellos habían sido llamados como un pueblo especial por Dios desde Abraham. Es decir, por lo menos 2500 años antes o 1500 años antes de Cristo. O sea, ellos sentían que Dios los había llamado y por ese motivo, porque Dios los había llamado desde esa época, pues Dios les iba a dar un trato preferencial, como las sillas azules en Transmilenio, que son de uso preferencial, pero a veces eso no se cumple. Los judíos creían que ellos iban a tener un uso preferencial o que iban a ser, por haber sido llamados desde Abraham, tenían un trato preferencial. Es decir, ellos decían, nosotros judíos y ahora cristianos tenemos una doble bendición, un doble estatus. Y por lo tanto, nosotros, los judíos, ahora cristianos, vamos a estar mejor que los gentiles en el reino de Dios. Es decir, ellos llegaron a pensar que por esa razón ellos podrían estar más cerca de Dios que otros, que los otros. Recuerden cuando los discípulos empiezan a pelear que quién es el mayor entre ellos. Y eso que ellos venían del judaísmo. Y estaban, porque tenían esa concepción. Hemos sido llamados por Dios, somos especiales, por lo tanto tenemos un lugar especial en la presencia de Dios. Esta parábola está respondiendo a esa pregunta, a esa inquietud que traían los judíos convertidos al cristianismo. Entonces uno podría preguntarse, ¿en el cielo hay escalones o grados o niveles? A propósito de la palabra nivel, hay algunas corrientes teológicas que hablan de pasar a otro nivel, a un nuevo nivel de revelación, a un nuevo nivel de conocimiento. Pues ellos pensaban que de pronto en el cielo habían esos grados, esos escalones, esos niveles de acuerdo al tiempo en que Dios los había llamado. Entonces, si Dios me ha llamado a mí primero que otros, pues a mí me va a pagar mejor que a los que llamó después. Pero déjenme decirles una excelente y magnífica noticia. En el reino de Dios todos somos iguales. Todos. No son mayores los que fueron llamados hace mucho tiempo, hace muchos siglos, hace muchos años, o el que fue llamado hoy por el Espíritu de Dios. En el reino de Dios todos somos iguales. ¿Y esa igualdad en qué se caracteriza? Pues eso tiene que ver con nuestra experiencia espiritual, con nuestra pasión, con nuestra intensidad, con nuestra honestidad, con nuestra sinceridad. Ahí vamos a estar todos igualitos, nadie más ni nadie menos. No importa que Dios nos haya llamado hoy o hace muchos años atrás. Lo importante es llegar. Lo importante no es la hora, lo importante es llegar. Puede ser a la primera, a la tercera, a la sexta, a la novena o a la 11ª hora. Lo importante es llegar. No importa la hora, pero hay que vivirla con intensidad. Desde el momento en que el Señor nos llama, vivirla con intensidad, con fuerza, con pasión, con alegría, con vida, que uno vibre por el llamado de Dios. Recordemos por ahí la letra de una ranchera que dice, una piedra en el camino me enseñó que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Eso es filosofía popular, pero que se puede aplicar en este caso a esta historia. Ahora, déjenme decirle que también es muy reformado que Dios toma la iniciativa en llamar a los seres humanos. Y los reformados entendemos que hay dos formas de llamamiento. La primera es el llamamiento exterior. Bueno, no la primera, una. Esto no tiene orden, cuál sea primera y cuál sea segunda. Pero hay dos formas. Una es el llamamiento exterior. ¿Eso qué quiere decir? El llamamiento exterior es cuando Dios nos llama por medio de la predicación de la palabra,
Cuando escuchamos de la palabra de Dios y la palabra toca nuestro corazón, lo enciende, lo hace vibrar, lo anima, lo vivifica, lo moviliza. Ese es el llamamiento exterior, por la palabra del Señor, por la predicación. Recuerde que el elemento fundamental de la reforma era volver a la palabra, volver a las Sagradas Escrituras, volver a la palabra de Dios. ¿Y cómo llama el Señor a los seres humanos? Por la proclamación de su palabra. Es decir, como lo dice Pablo, por la locura de la predicación. Ahora, algunos de nosotros, estoy poniendo un ejemplo, algunos de nosotros seguramente fuimos llamados por la predicación de la palabra, pero otros posiblemente por haber oído una canción religiosa o por haber escuchado o haberlo invitado a orar. No la oración de entrega, no, sino a orar en un espacio de oración. Alguien de pronto a través de la lectura de un libro o por ver una película o por un testimonio que alguien contó. Y eso tocó el corazón y la vida. Algunas personas cuentan que a veces iban caminando por la calle y al escuchar cantar en alguna iglesia les llamaba la atención, les parecía muy bonito y entraban y ahí quedaban. Ese es el llamamiento exterior. Pero fundamentalmente, hermanos, Dios llama por la palabra, por la locura de la predicación de su palabra. Dios llama, Dios toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestras emociones y nos involucra totalmente. Pero la otra forma de llamamiento es el llamamiento interior, que es donde Dios interviene directamente. Acá no interviene agente humano, interviene Dios directamente. Y cuando Dios interviene directamente, el ser humano responde a ese llamado siguiendo al Señor. No interviene en ninguno de los aspectos que mencionamos anteriormente. La predicación de la palabra, un canto, una oración, un libro, una película, un testimonio. No interviene nada de eso. Interviene Dios directamente a la mente y al corazón de los seres humanos. Ocurre, donde el ser humano en algún momento siente, percibe, entiende, se le abre la luz del entendimiento y percibe el amor de Dios en toda su inmensidad, en todo su esplendor. Es decir, es un llamado a la conciencia, un llamado al corazón, un llamado al hombre interior, como lo diría el apóstol Pablo. Entonces, Dios toma la iniciativa de llamarnos a cada uno de nosotros en los diferentes aspectos o edades de la vida. Algunos han interpretado estos tiempos, 6, 9, 12, 3 y 5, que es el llamamiento de los judíos a las 6 de la mañana y que termina a las 5 de la tarde con el llamamiento de los gentiles. Y a través de eso, toda la historia de la iglesia. Pero pensémoslo en esta mañana en el llamamiento desde nuestras edades, desde el momento en que el Señor nos ha llamado. Entonces, en primer lugar, el Señor nos llama. Pero hay otro aspecto en esta historia que quiero resaltar en esta mañana, y es que nos invita a no murmurar. ¿Qué pasó? El Señor invita a los obreros a trabajar en la viña, acuerdan un pago, a los de las 6 de la mañana les dice yo les voy a dar un denario, con los demás dice les voy a pagar lo justo, y en el momento de la paga no va el dueño, manda al administrador y le dice, mire, le da una orden específica, páguele a los obreros, pero empiece por pagarle a los últimos que llegaron, es decir, a los que trabajaron una hora. Y a ellos págueles un denario. Y así sucesivamente hasta llegar a los de las 6 de la mañana. Y claro, obviamente cuando llega a los de las 6 de la mañana, los de las 6 de la mañana reaccionan
la historia nos dice que murmuraron contra el dueño del viñedo y empezaron a reclamar y a decir, oiga, pero venga, a nosotros nos contrató desde las 6 de la mañana, nos tocó todo el día teso, hemos trabajado 12 horas y a nosotros nos paga un denario y a los otros que llegaron a las 5 de la tarde también les paga un denario. No, eso no es justo. Es decir, creo que armaron sindicato, no sé si en ese momento lo habría, pero podríamos decir que armaron un pequeño sindicato. Hicieron un reclamo. Claro, la historia nos muestra los niveles de desempleo que habían en esa época, la historia nos muestra la forma de pago y la historia nos muestra la forma en que se contrataba esta historia. Digamos que refleja eso, no es que sea una historia real porque es una parábola que utiliza el Señor. Pero, ¿qué nos muestra? Que hay un momento de murmuración. Y esto nos conecta con el pasaje que leímos en el Antiguo Testamento, Éxodo 16. Al pueblo de Israel murmurando contra Moisés y Aarón porque los saca de Egipto y están en la caminata por el desierto. Y caminando en el desierto, el pueblo empieza a decirle, oiga, pero venga, ustedes nos sacaron a morir de hambre cuando allá en Egipto comíamos lo más de chévere. Allá en Egipto comíamos mariscos, allá en Egipto comíamos bandeja paisa, allá en Egipto comíamos ajiaco santafereño, allá en Egipto comíamos arroz con chipi chipi, allá en Egipto comíamos, qué sé, pargo rojo, corvina, bacalao. Obviamente estoy caricaturizando el tema, pero sí ellos estaban murmurando. Hombre, los seres humanos tenemos esa tendencia a murmurar. ¿Y qué es murmurar? Murmurar es hablar en voz bajita eh, de los demás, es a criticar y a cuestionar lo que otros hacen. Y nosotros nos ponemos en la postura de que lo que nosotros estamos haciendo está muy bien, es excelente y los demás lo están haciendo mal. La palabra en griego es gonguso. Mire que el solo término suena feo, ¿no? Gonguso. El gu de murmurar, de ay, como hacerlo como con bilis, como hacerlo como con sangre, hacerlo como con malestar, murmurar de los demás. Pero el Señor nos invita a no murmurar. El pueblo murmuró allá en el Antiguo Testamento y aquí están murmurando porque Él les pagó un denario, pero era lo que habían acordado. Era lo que habían acordado. Entonces, por un lado, no murmurar. Pero por el otro lado, esta historia también nos enseña, hermanos, a que usted y yo no debemos andando comparándonos con los demás. Nosotros necesitamos vivir nuestra vida sin compararnos constantemente con los otros. Porque es que en lugar de pensar en nosotros, de mirarnos a nosotros mismos, estamos juzgando la experiencia de otros, estamos juzgando la experiencia de los demás. Y nos metemos a juzgar la vida espiritual de los demás. A veces pensamos que tenemos la capacidad de juzgar la vida espiritual de los demás y decir quién está bien espiritualmente y quién está mal. El llamado en esta mañana es que tenemos que respetar la vida de los demás. No nos podemos creer la conciencia de nadie. Somos la conciencia de nosotros mismos. Y nosotros tenemos que dejar de juzgar las intenciones de los demás. Porque a veces nos metemos a juzgar que son buenas o malas. Mire que estos empiezan a juzgar al dueño. ¿Por qué? Porque se comparan. Dice, no, es que yo trabajé desde las 6 de la mañana y el otro lo llamó a las 5 de la tarde y mire el pago. No, 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 no. La comparación. Compararnos. Debemos vivir nuestra vida, pero no juzgar la vida de los demás. ¿Por qué? Porque usted ni yo somos jueces de la vida de nadie. Tenemos que pensar, mire que estos hombres hicieron un trato con el dueño de la viña. Él los llamó y les dijo, mire, les voy a pagar un denario. Y ellos dijeron, listo, vale, estamos desempleados, algo es algo, peor es nada, decimos aquí. Y no digo el resto el resto del dicho, pero ustedes lo saben. Algo es algo, peor es nada. Entonces, contratémonos, así sea por un denario. Pero cuando se comparan,
con los otros, entonces ven que la situación como que no funciona. Pero lo que no entienden es que hicieron un trato, hicieron un pacto de palabra y el dueño cumplió la palabra. Los que no estaban cumpliendo la palabra eran los que habían sido contratados. Nosotros, por lo tanto, debemos dejar de ser jueces de los demás. A veces eso se convierte en un hábito muy fuerte que se nos mete en la conciencia, en el alma, en los pensamientos y en los sentimientos y nos cuesta, nos toca trabajar muy fuerte para dejar de juzgar a los demás. Y estos juzgaron porque se estaban comparando. Hermanos, y las comparaciones son dañinas, nos dañan, afectan nuestro crecimiento personal. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, usted y yo, tenemos virtudes, fortalezas, pero también tenemos defectos. Usted brilla en algunas cosas, yo brillo en otras. Eso no quiere decir que el uno sea mejor y el otro sea peor. No. Es decir, no debemos compararnos con nadie, porque usted y yo somos únicos e irrepetibles. Y lo único que hacemos cuando nos comparamos con los demás es que dañamos nuestra seguridad y nuestro amor propio. Déjeme, le pongo un ejemplo. ¿Usted compararía un águila con un delfín? Si lo hace, déjeme decirle que es un error. ¿Por qué? Porque es que el águila y el delfín son especies diferentes. Entonces, si valoráramos la capacidad de volar, claramente el águila sería mejor. Pero si las comparamos con la capacidad de estar en el agua y debajo del agua, el delfín sale victorioso años luz. Entonces nosotros tampoco podemos compararnos con aquellos que en apariencia les puede ir mejor que a nosotros. Las circunstancias de cada persona son distintas. Todos no somos iguales. Por lo tanto, en este ejemplo de comparar el águila y el delfín, pues no tiene sentido porque cada uno tiene su propio potencial. Pero lo más tenaz es que nosotros, los seres humanos, hacemos lo mismo con los demás y no nos damos cuenta que cada uno es diferente y que compararlos no es la mejor manera y no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque uno puede ser muy bueno jugando fútbol y otro puede ser un tenaz en la informática, en las aplicaciones, en todo esto que estamos manejando ahorita. Entonces, dependiendo del área en que cada uno nos enfoquemos, pues nos parecerá mejor una persona que otra. Pero en realidad, todos somos iguales en ese sentido. Y por eso es muy relativo que todos poseamos el mismo valor. Ahora, otro tema es, una cosa es cuando yo me comparo y otra cosa es cuando los demás nos comparan con otros. Entonces, a veces no somos nosotros mismos los que nos comparamos, sino lo que los demás nos comparan. Esto ocurre muchas veces en las familias. Ah, es que usted debería ser como fulanito y perencejito que está por allá de otra familia. Es que usted se parece a fulanito y a sutanito, pero esa semejanza no es para decir el lado positivo, sino para señalarle el lado negativo. Y eso ocurre mucho al interior de las familias. El esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres, con el tío, con los primos. Ocurre mucho al interior de la familia. Y eso lo que hace es daña las relaciones, daña la seguridad, daña el amor propio, daña la autoestima. Y a estos trabajadores, algunos dirían, no, sí, pero es que estaban reclamando sus derechos. Claro, el derecho era que el día valía eso. Y ese fue el trato al que llegaron. El dueño no estaba incumpliendo y no estaba cometiendo una injusticia. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero un tercer elemento que podemos aprender en esta mañana de este tema, de esta historia, de esta enseñanza, es que Dios es bueno.
Y la bondad de Dios supera la de cualquier ser humano. La bondad de Dios supera su bondad y mi bondad. Dios es justo, pero Dios también es bueno. Uno podría hacer esta pregunta: ¿por qué Dios perdona a personas que seguramente usted y yo no, no tenemos misericordia de ellas? Bueno, ese es un problema de Dios, no nuestro. Hay algunas personas que uno piensa, que uno se dice interiormente que Dios no debería tener misericordia de él, porque mire lo malo que es, mire lo que le pasa. Pues hombre, esa es una decisión de Dios. ¿Y Dios qué nos dice en este caso? Como en esta historia. Porque mire lo que le responde. Ah, ustedes tienen envidia de que yo haga con mi propiedad lo que yo pueda y quiera hacer. Ahora, interesante que en griego no dice envidia. En griego dice, ustedes tienen ojo malo. Mal ojo. Ojo malo, ven mal. Eso es lo que traduce, es que ustedes están viendo mal a las otras personas, ustedes están viendo mal a los otros seres humanos. En español se traduce por envidia, que más o menos vendría a significar lo mismo. Pero el Señor les dice, ah, usted me considera a mí injusto porque con ustedes actué con justicia y con estos otros actué, por decirlo de alguna manera, con misericordia, con bondad. Pero nosotros los seres humanos a veces somos uh, tan duros, tan fuertes, que nos atrevemos a creer que sí. Y una cosa, hermano, Dios no tiene por qué juzgar como usted cree que Dios debería juzgar. Y Dios no tiene que actuar como usted quiere o como usted decide que Dios actúe, porque Dios es mucho más grande que usted y yo. Dios le da amor y misericordia a quien Él quiere, no a quien usted y yo escogemos. Pero lo que pasa es que a veces queremos mandar a Dios. Y lo interesante, y la noticia acá interesante, es que Dios no hace injusticias. ¿Qué es lo que dice en la historia? Ah, ustedes me están llamando injustos. Pero lo más difícil a veces en nuestra experiencia de vida es que nosotros creemos que Dios tiene que rendirnos cuentas a nosotros. ¿Por qué hizo tal cosa? Eso no está bien. Así no es. Así no era. ¿Cómo va a hacer eso con fulanito, con menganito, con sutanito, con perencejito? No, así no es. Pero si Dios tiene un corazón justo, bueno, bondadoso y misericordioso, y si Él quiera perdonar a alguien, es porque esa es una decisión de Dios y ahí usted ni yo tenemos espacio ni cabida. Dios hace con lo que es de Él, lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensaríamos que Dios haría. A veces hay algunos santurrones, perdónenme la expresión, que vestidos de inquisidores andan buscando gente para quemarla en la hoguera. La Inquisición ya pasó hace muchos siglos. En Cartagena tuvimos el Palacio de la Inquisición y es horrible todos los elementos que utilizaban para torturar a las personas, para sacarles la verdad y que pudieran confesar si eran cristianos o actuaban a favor del diablo. Imagínense a dónde llegó la humanidad haciéndolo en nombre de Dios. Hoy en día ya no hay esas maquinarias para torturar a los seres humanos, pero sí, hombre, hay seres, personas que han hecho de la espiritualidad un elemento de división y para maltratar a los seres humanos. Son abusadores y acosadores espirituales. Perdone que diga esa frase, pero obviamente el texto de hoy nos está hablando de nosotros al interior de la comunidad, no hacia afuera, para recordarnos
que Dios no actúa como nosotros queremos, que Él actúa como Él quiere y que Él perdona a quien quiere y Él ama a quien quiere y le da misericordia a quien quiere. Así que mis hermanos, recordemos en esta mañana, Dios nos llama, lo ha llamado a usted y a mí en el tiempo que Él quiso y en el momento que Él quiso, y ese fue el mejor momento. Dios nos invita a no murmurar y a no compararnos con los demás. Y en tercer lugar, a entender que Dios es bueno y es justo y hace lo mejor para cada uno de nosotros. Y quiero concluir esta reflexión como empieza la historia que hemos leído en el día de hoy y cómo termina. Mateo 19:30, que es el último versículo del capítulo 19 y que debería estar conectado con el capítulo 20, con el versículo 1, dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y Mateo 20:16 termina así. Es decir, esta historia abre diciendo, con este refrán, con este proverbio, con esta frase de sabiduría, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es un llamado para cada uno de nosotros, para trabajar en la obra del Señor. Y Él nos llama a diferentes horas, pero nos corresponde a nosotros hacerlo con pasión, con fuerza, con alegría, con vitalidad, con ánimo, con ganas. Es decir, que Dios nos emane, nos salga por los poros, por la mirada, por la sonrisa, por la forma de caminar, de hablar, de ser, de hacer. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios los bendiga, mis hermanos.